Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en Café con Juan Carlos Carrazón, ingeniero de sonido de Madrid, que estamos llamando en este momento, esta tarde de abril, bueno, mejor dicho, ya estamos estamos en mayo ya, en plena primavera todavía, y vamos a hablar de música electroacústica. Ya habréis escuchado algo en el comienzo del programa, pero hoy nos vamos a dedicar a tomar un café con Juan Carlos Carrazón para hablar de lo que es la música electrónica, electroacústica, entender un poco las diferencias e introducirnos en las bandas sonoras de las películas, cómo se hace todo este mundo, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar ya a saludar a Juan Carlos, que nos está esperando. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues bien, delante de una taza humeante del café que me encanta. Muy bien. Pues empezaremos pues hablando de ti, en principio, ¿no? Vamos a ver, tú, ¿cómo llegaste a este mundo? Bueno, pues casi por accidentes de la infancia, de qué hacemos en las horas extra con los críos. Bueno, pues empezamos en el colegio con estas rondallitas de juguete y a partir de ahí vamos creciendo en todos los sentidos musicales. Me lo paso bomba, me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, llegamos a los institutos, primer grupo pop, como casi todo el mundo. La electrónica me apasiona, la informática me vuelve loco. Ah, o sea que tuviste un grupo primero de música, pop. Sí, sí, empecé con bandurrias, guitarras, mandolinas, laudes, flautas, todo este tipo de cosillas. Luego ya nos pasamos a la guitarra española de los amigos, porque soy zurdo y ser zurdo es complicado. Significa instrumento especial, normalmente más caro. Entonces se te complica un poquito más de lo normal la vida. Pero bueno, una vez subsanado esta cuestión, pues llega este primer grupo musical donde la guitarra me la hago yo de una guitarra de segunda mano, etcétera. Y bueno, grupo pop, nos gustan los Beatles, nos gusta Supertramp, pues nos gusta Yes, un poco este tipo de cosillas en aquellos momentos. Y de ahí en adelante ya, pues cada uno del grupo toma ya su vida universitaria y ya cada uno tiramos para un lado. Y el único que sobrevive con el tema musical soy yo. Estudié sonido por una parte primero en Estados Unidos, luego imagen y sonido aquí en España en el Instituto de Radio y Televisión y pues empecé a aprender a porrear teclas, porque no se puede llamar nunca a tocar el piano, que es profesión a la que respeto de una manera grandísima, me parece harto complejo. El poder sacar simplemente por la presión de una tecla, al tocar tres teclas a la vez, tres sonidos diferentes, con tres variaciones diferentes. Y me voy al mundo de los sintetizadores, que es la herramienta con la que trabajo actualmente, sin olvidar nunca guitarras y otro tipo de instrumentos acústicos. O sea, ¿tú tocabas ya en el grupo? ¿Qué hacías en el grupo exactamente? En el grupo guitarra eléctrica. Ajá. Guitarra, O sea, que sabes tocar la guitarra, ¿no? Eléctrica y acústica, sí. Provengo de las cuerdas y toco mal los teclados. Y entonces, a partir de ahí, o sea, ¿empieza a electrificarse todo esto? Bueno, lo de electrificarnos viene un poco más tarde. Digamos que por mis intereses particulares de los tipos de música que me gustaban, que siempre han sido las músicas electrónicas, lo que en los años 70 y 80 bueno, en los 70 sobre todo se llamaba música atmosférica, que era la música de estilo Tangerine Dream, sobre todo los alemanes. Los 80 ya fue el tecnopop. Bueno, pues un poco todo este tipo de ruidillos fundamentados en ritmo y sintetizadores era lo que más me llamaba la atención y empecé a buscar la herramienta que era como herramienta básica el ordenador. Entonces la informática musical tuvo que ser uno de mis pilares de estudio avanzado, por decirlo de alguna manera, y pasé por todos los ordenadores de la época, desde un Silicon Graphics, Atari, Apple, por supuestísimo, PC, Commodore. No he tenido piedad con ninguno, es decir, me dan todos igual mientras que encuentre la herramienta para hacer mi composición. Y a partir de ahí, pues los sintetizadores es la herramienta fundamental que utilizo.
y a estas alturas lo que más utilizo es, aparte de los sintetizadores tradicionales físicos, los sintetizadores basados en software, los llamados ahora virtuales, donde tenemos cosas que son imposibles casi de hacer por un precio moderado y que esté al alcance de todo el mundo físicamente. ¿Y qué es un sintetizador, así para entendernos? Sintetizador, pues es un aparato electrónico que tiene circuitos de muchos tipos, donde para generar el sonido sumamos ondas sonoras de varios tipos, pues de tipo sinusoidal, triangular, cuadradito. Esas ondas las controlamos en tamaño y en velocidad, es decir, en frecuencia y en amplitud, dicho de otra manera. Las controlamos con unos filtros, pues para que tengan unos armónicos más graves o más agudos. Esos filtros se controlan también electrónicamente, con lo cual volvemos a tener otro punto de control. Y finalmente lo amplificamos y lo reproducimos. Entonces, de todas esas millones y millones de combinaciones de sonidos que se pueden hacer con los sintetizadores, buscamos, que en mi caso, texturas sonoras. Entonces ya no es buscar un violín, no es buscar una guitarra acústica de 12 cuerdas, no es buscar un fagot. Son sonidos que no se pueden producir con instrumentos reales físicos tradicionales, de orquesta tradicional. No tienen nombre porque simplemente es una mezcla de voltios, es decir, de tensiones de unas onditas. Y a eso le llamamos, pues, preparación número 41. Entonces yo sé que para hacer tal canción, la preparación 41 hace unos ruiditos y unas texturas que me encantan y la tengo ahí archivada. Entonces tengo ese sonido, igual que escribo para orquesta, pues tengo claro si quiero una viola, dos chelos, un fagot o un contrafagot. Es decir, yo busco la textura de sonido para reproducir la intención que quiero contar en esa canción. Muy interesante realmente. O sea, que pasas de tocar la guitarra tradicional a ya pasarla por unos filtros electrónicos determinados y consigues unos efectos determinados y distintos. Pero claro, no es lo mismo actuar en directo con un grupo pop, que todavía se hace, ¿no? Con los equipos y las amplificaciones, que utilizar únicamente pues unos elementos informáticos o mecánicos o como se quiera llamar. Son situaciones distintas, porque vosotros actuabais también, ¿no? Ante en público. Bueno, hubo pocas actuaciones por suerte para el público, pero sí, vamos, hacemos nuestras pequeñas cositas a ese nivel de edad y de institutos, ¿no? Pero vamos, tampoco mucho. Tampoco es que, aunque queríamos ser lo más de lo más, las pretensiones y los conocimientos nos daban para más. Evidentemente éramos aprendices de brujos y de cuarta división, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que citabas tú el tema de sonidos tradicionales electrificados, se me viene a la memoria un guitarrista como Pat Metheny, que bueno, fue uno de los más conocidos, no el primero, que introdujo la mezcla de guitarra más sintetizador. Le hicieron una guitarra especial casi, la marca NED Synclavier, le hizo ahí unos apaños y tocaba unos sonidos que nunca hasta entonces había reproducido una guitarra eléctrica, ni mejores ni peores, sino diferentes, novedosos y una herramienta más para unir a su paleta de sonidos a la hora de contar una canción, ¿no? Entonces, eso digamos que es la época más moderna, pero si nos remontamos a los orígenes de lo que es la electroacústica tradicional y más clásica, pues se inventa pues al día siguiente de inventar la luz, por decirlo de alguna manera. Es decir, la electricidad significa un campo de estudio desconocido para todos los campos, de cualquier arte escénica, por supuesto, y para la música incluida. Entonces, pensar en amplificar, que eso es un poco posterior, un instrumento como, pues no sé, pongamos un violín de orquesta, si se toca solo, pues suena poquito. Si lo amplificamos, estamos cambiando completamente el significado de ese violín. Pues los primeros amplificadores servían pues eso, para hacer más grande el sonido y que los auditorios, auditorios en el sentido de gente o que iba a escucharlo, espectadores que podían escucharlo, fuera más amplio. Se desvirtuaba un poquito pues por la calidad del momento tanto de los micrófonos como de los amplificadores como de los altavoces, es decir, de toda la cadena.
no era muy bueno precisamente, pero se conseguía otra cosa, ¿no? Entonces entra también en las artes del cine. El cine se electrifica. ¿Y cómo se electrifica? Pues buscando ruiditos. Luego, en vez del señor con el piano, la pequeña orquestina que teníamos tocando unas músicas ad hoc que se escribían para reproducir junto a la película muda, entran los órganos. Y los órganos hay un momento que se electrifican porque ya no podía dar a más pedales el pobre organista. Los órganos llegan a tener baterías, llegan a tener acompañamientos de cuerda. Es decir, que la electricidad va metiéndose por todas las partes y luego ya cuando esa electricidad llega a un campo como la electrónica, donde empezamos a miniaturizar y a reducir circuitos, pues todo eso lo aplicamos a la orquesta. Llega el punto del magnetofón, que fue otro gran invento. El magnetofón es un invento aproximadamente en el límite de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces, el magnetófono tal y como lo conocemos lo inventan los alemanes. Y de hecho, cuando entran los americanos en la Alemania nazi recién conquistada, lo primero que hacen los americanos es requisar de Radio Berlín todos los magnetofones de cinta magnética que había, porque hasta entonces solamente había acero, bobinas de acero, en hilo de acero donde se grababa todo. Entonces, en la orquesta podemos poner instrumentos tradicionales junto con lo que se ha grabado de esos instrumentos reproducido a través de una cinta, pero esa reproducción se puede hacer irregular, a saltos, a velocidad diferente, cortando la cinta y haciendo que reproduzca en otro sentido la nota, con lo cual el ataque de la nota ya no suena a lo que sonaba antes. Ese es el mundo de la electroacústica, pues eso, de los 50, que es la más conocida, a partir de la cual se conoce ya música electroacústica de una manera mucho más masiva, por decirlo así. Pero entonces, ¿hay que saber música para hacer música electroacústica? Vamos a ver, pues yo diría que sí. Yo diría que sí porque se trata de abstraer conceptos básicos como son sonidos, timbres, texturas, tempo, y todo eso se trata de irlo reforzándolo o yendo a su contra. Es decir, es lo que tiene cualquiera de las artes, ¿no? Es decir, es respetar al máximo la regla o romperla, pero evidentemente por conocimiento e intencionalmente. Entonces, hacer música sin saber música, rayaríamos en la música aleatoria, que también es otra de las muchísimas partes que tenemos, donde, bueno, pues ahí digamos que la intervención humana se relativiza bastante, máxime ahora con un ordenador, donde tú le dices en cuántos bits trabajamos, sobre eso le dices en qué margen vas a hacer la dispersión de datos y sobre eso el ordenador te genera lo que le viene en gana. Y tenemos otro tipo de música aleatoria, evidentemente un poco dura para el humano escucharla más de 5 minutos. Pero existe como tal, ¿no? Sí, porque tiene que haber una armonía, ¿no? Una armonía musical en las composiciones para que sean agradables, ¿o qué? Justamente, insisto en jugar a ese reforzar la regla, es decir, podemos buscar armonías que nos produzcan tensión, que nos produzcan miedo, que nos produzcan sensación de movimiento, o podemos ir a lo contrario, a romper esas armonías para que nos produzcan estados un poco como de no saber qué pasa, pero de inquietud a la fin, ¿no? Entonces, si sabemos un poco esas pequeñas claves básicas, las puedes manipular mejor que si no conoces a fondo esas claves, ¿no? Que vas un poco a ver qué sale. Que a veces salen cosas maravillosas y fantásticas, por supuesto. Por supuesto, no diré nunca que no. Pero digamos que con mucho más trabajo. Ah, con mucho más trabajo. Claro, porque estás intentando a ver qué sale. Y entonces dices, uy, esto parece que funciona por aquí. Pero de otra manera dices, bueno, por aquí, por aquí, por aquí sale. Otra cosa es que luego eso tenga un sentido musical atractivo. Porque hacer una composición, digamos, a medida, es decir, ahora le pongo cuarto y mitad de negras, aquí le pongo una armonía, pues eso, en re menor, y ahora para concluir le pongo aquí no sé qué cosa. Eso es la teoría, pero luego cuando eso se interpreta dices, está correctísimo, es perfecto, pero no me dice nada. Ese es el problema. Entonces, el punto, digamos, que puede diferenciar a un músico de otro es el que logra dar ese punto de
"Jo, esta música me recuerda tal cosa, o esta música me produce tal sensación". Ujú. ¿Y tú, en ese sentido musical, cuando compones, piensas en la música tradicional o no? ¿O son otras claves totalmente distintas? No, yo trato de romper de entrada con todo lo tradicional, sobre todo en esta última parte de mis años de composición, porque lo que más trabajo es para la imagen. Bien imagen en movimiento, o bien como la última obra que he hecho para una exposición de pintura que me impactó muchísimo. Entonces yo Ujú. constantemente tenía 4 pinturas, en este caso en rojo sangre, en mi cabeza constantemente mientras que estaba con estas piezas, ¿no? Ujú. Más, es decir, más unas larguísimas conversaciones con los autores, donde ellos te tienen que explicar qué han pretendido con esa obra para que te contagien de lo que han querido contar, de la emoción que han querido transportar, para que tú la absorbas y con los límites que te hayas impuesto mm, respecto de la obra del otro. Es decir, que aquí el ego, mantener el ego es un poco duro, pero si es obra a medida para otro, el ego es el del otro, no el tuyo. El tuyo se tiene que quedar muy constreñidito para que acompañe. O sea, no vas, es decir, no es un tú a tú, sino es un acompañante, un secundario. Y hay que saber también ser buen secundario. Entonces, después de esas largas conversaciones, te empapas de ese que ha querido contar, de ese camino que ha querido recorrer con ese espectador que va a mirar el cuadro durante 1 minuto y medio, 2 minutos, y bueno, pues tramas toda esa obra sonora. Muy interesante. ¿Quieres que pasemos ya a escuchar algo en concreto? Pues sí, mira, si os parece, yo os pondría para escuchar una primera pieza que hice para Paz Santos, que es una escultora Ujú. muy interesante también, una escultura interactiva que presentamos en el año 2004 en el Museo de Arte Contemporáneo de Burgos, que ahí son paisajes sonoros, es decir, sugerencias sonoras de textura y tiempo sobre esta obra tan curiosa que se presentó allí. Se puede poner desde 50, vamos, desde 10 segundos, 20 segundos hasta 3 minutos, porque hay piezas que son como de 20 minutos de paisaje sonoro. Eh, Ujú. y está rayando entre lo que es música electrónica, música abstracta y música electroacústica. Es decir, Mm. no podemos poner una rayita y decir aquí es esto y aquí es lo otro. Está un poco, digamos que difuminada entre esos 3 pequeños estilos. Muy bien, pues damos paso a esa composición, ¿no? Ya.
Pues sí, efectivamente, muy interesante. Los silencios de la catedral suena como a pues a una catedral enorme y vacía o algo así, ¿no? Bueno, esta banda sonora es toda una demostración, por decirlo así, de paisajes sonoros. La obra de Paz Santos, como os comentaba antes, es una obra interactiva que tiene que ver con las estrellas, con la tierra y con las catedrales góticas. Entonces, hay veces que el paisaje sonoro lo hago completamente abstracto, no hay manera de tener una referencia física de ningún tipo, y en este caso optamos por buscar paisajes reales. Entonces, estuve grabando en varias iglesias en este caso de Madrid, vacías, por supuesto. Entonces, lo que suena así de fondo de vez en cuando son esas puertas grandes, pesadas, medio oxidadas, Ujú. y el órgano y el coro, eso son música generada por mí ya. Son órganos muestras de órganos que tengo, donde toco una composición que no tiene ni pie ni cabeza, sino simplemente para que nos acordemos de esos sonidos de órgano, gran órgano de tubo de iglesia. Ujú, ujú. Y el coro, pues igual le hago que haga 3 o 4 notas, un coro masculino, y nos introduce un poco en ese ambiente cristiano-católico de lo que es una iglesia, en nuestro caso, gótica, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, Entonces, totalmente, transmitía eso. bueno, pues esa es una parte introductoria que luego se desarrolla. Cuando acabamos en las estrellas, el tipo de sonido es casi de un silencio de estas noches que no se oye ni un pájaro, ni un grillo, ni nada. Ujú, ujú, Con lo ujú. cual creas ahí una especie de tensión, aunque sí hay un soplido, como si fuera un equipo electrónico antiguo de estos que soplan así, porque tienen ruido de fondo. Bueno, pues algo así, que es una especie de ruido blanco, técnicamente se llama así, muy suavecito, para que no sea un silencio absoluto y nos dé ese estado de placidez, de tranquilidad, ¿no? Hay en otras partes de los paisajes sonoros donde cambia un poco más la actividad y algo más mecánico, algo más tenso, pero siempre que sea cosas muy suaves, muy lentas, porque era una obra que tenía que recorrer la gente, entrar y salir por un cubo negro iluminado con luz ultravioleta, era bastante interesante. Ujú. Y digamos que tenía que dar por una parte esa tranquilidad, pero por otra parte algo de misterio. No sé, había que hacer ahí un juego un poco curioso. Y la única herramienta que se me ocurrió pues fue hacer esos pasajes sonoros. Sí, aparte tienes ahí también una cabecera, ¿no? Porque esto es un CD, ¿es un CD? Sí, es un CD, ahora mismo si mal no recuerdo, creo que son 13 temas. Vamos, son unos 62 minutos de música en total, lo que dura la banda sonora. Ujú, ujú. Y está hecha en el año 2004. Ujú. Sí, queremos decir, ya en ese sentido, introducir la página donde estamos mirando estos álbumes de Juan Carlos Carrazón, que es la de ispasonic.com barra Mr. Carrington con NG y barra entre Mr. y Carrington, barra baja, y luego otra vez otra barra álbums, como suena en inglés. Entonces ahí accedemos a los álbumes que ha editado ya Juan Carlos, que como estamos comentando, pues hay una serie de hasta 6, ¿no?, álbumes Sí, bueno, no, editados. no son todos y no están todas las canciones que contienen todos, pero digamos que hay una muestra completamente dispar, no solo por fecha, sino incluso por contenido. Pasamos desde la música orquestal que hemos escuchado en la introducción del programa, que Sí, perdona, la introducción del programa, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era? es El Rufián en la escalera. Es una obra de teatro de Joe Orton, Ujú. que la compuse para una adaptación de una directora española, Ana Martínez. Y bueno, pues es una novela negra llevado a obra de teatro. Entonces es todo bastante oscuro, hay un tema de amor, ahí utilizo pequeña orquesta, hay un tema agridulce porque hay un malo que luego resulta que no es tan malo y que es medio bueno, es decir, es un poco tragicómico. Entonces, al final, que es la última canción, la que hemos escuchado, hay ahí pues ese dulzor, esa tensión, esa parte cómica casi, ¿no? Que utilizo con una tuba
y donde acaba un poco la conclusión de esa obra. Es decir, no tiene que ver nada con la electroacústica, es una banda sonora muy tradicional, entre comillas, muy hecha a medida para un teatro, y tiene que ser música muy pequeñita porque en teatro todavía tenemos mucho más problemas a la hora de medir el tamaño de nuestra música. Para mí ¿Los tiempos te refieres? no. El tamaño de la música en cuanto a volumen y expresión. Me Ah, explico. ya. Para mí la palabra es tan importante en el teatro que una Ujú, música ujú. demasiado aparatosa, con que lo haga un Ya. instrumento Restaría importancia, ¿no? y sea A la muy palabra. aparatoso, la gente pondría la oreja en ese instrumento y no en lo que se dice ni en el cómo se dice, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. para mí ha sido, yo creo, de lo más difícil que he hecho, música para teatro. Y Por la contención, ¿no? sí, constantemente hay el tema de amor, tenía que salir por una radio, por eso luego está filtrado como si fuera una radio muy antigua. Y aunque cuando lo oyes en el estudio dices, "Jo, vaya pedazo tema, qué grande suena y tal", y lo oyes en el teatro y dices, si apenas se oye por la radio, dices, esta es la grandeza que tiene el teatro. Es decir, es todo un pedazo tema, lo has tenido que encapsular allí dentro, es un tema de amor, mientras que los actores principales están ahí en su desenlace nada agradable, hay un tema de fondo que te permite saber que aquello va a acabar bien, porque es un tema muy redondito, pero no te distrae en absoluto de la acción que ocurre, que yo creo que es lo más importante ahí, ¿no? No es como en cine tienes otro tamaño de música, puedes permitirte lujos de una música más grande. Yo creo que en teatro en general se exagera un poco el tamaño. Pero bueno, este es un ejemplito nada que ver con el estilo habitual o más habitual que utilizo. Sí, porque esto ya es del 2005, ¿no? Sí, es una... ¿Esto sería como más figurativo? mm, O sea, en el sentido de querer representar cosas fácilmente entendibles, sí. reconocibles. Sí, además es composición completamente tradicional. Sí, en ese sentido sí. Porque Es además la orquesta, ¿no? Cuando es una instrumental orquestal, parece que la orquesta que interpreta el tema de una manera clásica. completamente clásica y tradicional. Y es pequeña orquesta justamente para no darle ese volumen gigantesco de la cuerda, que estamos acostumbrados a la cuerda tipo Hollywood, que ya lo llamamos así casi, ¿no? Por defecto. Entonces, Ujú. una orquesta muy pequeñita, tocando muy suavecito, pero con mucho cariño, ¿no? Entonces, sí, ahí, por eso te digo que es un tema fácil de entender, no tiene ningún tipo de armonía disonante ni extrema, son todas muy redonditas, muy fáciles, muy cortitas. Entonces, eso es un tipo de cosa bastante fácil, ¿no? Por decirlo así. Ujú, ujú. ¿Y ese es el comienzo más o menos de lo que hacías tú? No, en ¿De lo que has absoluto. hecho? No. El comienzo, que fue un comienzo bastante grande, lo tengo en el año 2000, por decirlo de alguna manera, fue la obra más grande que había hecho hasta entonces, que eran pequeñas cancioncitas, pequeñas sintonías para programas de televisión, cosas por el estilo. En el Ujú. año 2000 nos encargan a Juan Antonio Lleó y a mí, a través de una empresa en Barcelona, una banda sonora para el pabellón de la ONU en la Expo de Hannover del año 2000. Ujú, Entonces, ujú. lo que en principio iban a ser 3 minutos y medio de composición, acabó siendo casi una hora y media y evidentemente tuvimos que ir a llamar a un tercer compañero compositor porque era imposible llegar a tal cantidad de obra como nos habían pedido finalmente, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. la expo se dividía en tres, la de ese año, en humanidad, medio ambiente y tecnología. Entonces, cada uno de nosotros cogimos un tramo, después de haber hablado y redondeado un poco cómo queríamos hacerlo. Y aquí tenemos todo, desde música tradicional convencional, casi música pop, casi música techno, tenemos paisajes sonoros, tenemos música electrónica, hay un poquito de todo, adecuándonos sobre todo a estas tres cuestiones, al temas de humanidad que tienen que ver pues el hambre en el mundo, el desarrollo social, el medio ambiente, que evidentemente ahí tiramos muchísimo de paisaje sonoro, y la parte de tecnología, donde justamente tiramos muchísimo de música electrónica, porque era la herramienta que más nos parecía. A Entonces, ver, entonces, para que nos entendamos y hacer un poco de resumen, cuando hablas de paisaje sonoro y música electroacústica, ¿cuál es la diferencia realmente? Si es que hay. pues vamos a ver, voy a tratar de hacerla, que a veces es un poco confusa. El paisaje sonoro, digamos,
que partimos de tratar de situar al espectador dentro de un espacio temporal reconocible, es decir, una calle, coches, árboles, pajaritos, tráfico y personas que pasan, eso sería un tipo de paisaje sonoro. Otro, digamos, realista. Nos podemos ir al abstracto, que las referentes ya son muy difíciles de encontrar. Yo lo trabajo poco, la verdad. Y luego tenemos la música electroacústica, donde en general se rompe bastante la normativa de armonía, la textura sonora y hasta el tempo, muchas veces. Hay un tipo de música electroacústica incluso que utiliza la matemática para el desarrollo de la composición. No sé, y hay que escuchar ejemplos. Entonces, aquí tú lo que tienes, por lo que estoy viendo en los álbumes, pones electrónica general, luego electrónica experimental, electrónica general, instrumental orquestal, electrónica general y electrónica general. O sea, ¿la electroacústica no está aquí o es que no es un concepto que se utilice? Sí, sí se utiliza, lo que pasa que como te he dicho antes, no podemos cuadricular el estilo. Entonces, yo toco varios estilos simultáneamente. En este caso, y debido a una limitación de la web de Hispasonic, no tiene la etiqueta tal cual de música electroacústica. Entonces, cuando pincháis en el álbum o bien en la canción, que se vuelve a abrir una nueva página, doy algún dato más y cuento ahí que es de tipo electroacústico. Entonces, música electroacústica, lo más parecido a la electroacústica que yo he hecho, es un álbum del año 2004 que se llama Acto Concreto, que también está hecho con otros dos autores, de nuevo con Juan Antonio Lleó, con el cual colaboro muy a menudo, y con Mamou, ¿cómo es el nombre? Por Dios, que es un compositor francés divertísimo, Pierre-Élie Mamou. Es un compositor sobre todo de paisajes sonoros muy conocido, más allá de nuestras fronteras, como siempre. Él ha tenido un programa en Radio 2 de Radio Nacional de música contemporánea, y aquí es el desarrollo durante 1 hora y casi 13 minutos de una instalación sonora, de un paisaje sonoro, de una obra de pico y pala, para entendernos, con sus andamios, sus perforadoras y su procesado para llevarlo a ese ámbito de lo contemporáneo. Es decir, sacarla de ese paisaje sonoro realista en el que enseguida encuadramos al espectador y lo vamos transportando hacia otra variante del paisaje. Es decir, que aquí tocamos los dos, desde el realista hasta el abstracto, pero lo hacemos de un modo gradual. Sí, o sea, yo estoy escuchando precisamente la de Acto Concreto, que la podemos también poner para que lo escuchen los espectadores en este punto de la entrevista. Y realmente es, pues, ahí una especie de efectos sonoros, de platos, no son efectos, es grabación. Bueno, real. Ya, digo, como lo que parece así de simple vista, naturalmente, que es otra cosa, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, naturalmente, con lo que hemos escuchado antes, que es una división totalmente diferente. Pues ya damos paso entonces a este acto concreto. De acuerdo. ¿Te parece?
Tiene que estar en el 47 y entrando. Ya estoy acabado. Pues sí, realmente es un poco esto, una casa en construcción, parece, ¿no? ¿Fuisteis a grabar realmente ahí? Bueno, la casa es de Pierre Limamou, del otro compositor, la grabación es suya y luego el concepto de la obra y el procesado y la producción musical es del trío de Juan Antonio Lleó, Pirelli y mía propia, ¿no? Entonces, jugamos con la palabra acto concreto, ya que en inglés concrete es hormigón. Uh-huh. Bueno, era una obra, pero obra, como digo, de pico y pala. Lo que se oye es la parte interior de la casa, por una parte, donde tú estás recogiendo platos y ordenando y apilando cosas y tapando cosas, mientras que en la parte de fuera te están montando el andamio, te está llegando la unidad esta con el cacharro neumático para poder tirar de Los los martillos tabiques y tal. neumáticos y todo el tinglado. Uh-huh. Y es el desarrollo de una obra. Entonces jugamos con la redundancia de obra en el sentido de destruir, crear físicamente, y de una obra sonora que va cambiando constantemente desde ese referente real que te he comentado a un referente abstracto, que es como acaba. Tiene este disco es una única canción de, como te he comentado, de 1 hora y pico, pero que aquí he puesto 3 trocitos pequeñitos porque entiendo que la gente no se los vaya a meter en vena 1 hora y media. A priori, si no le gusta mucho este tipo de música y está buscando algo pues que le pueda sorprender, porque en ningún momento suena igual y la verdad es que es bastante sorprendente, pero bueno, siempre me gusta trocear las cosas y que se tomen con cierta calma, y si quieren más, pues hay más, ¿no? Ya. Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. Entonces, esto es lo que podemos decir más abstracto, ¿no? Dentro de Sí, lo que has hecho, correcto. pero que lo hiciste en el 2004, o sea que Sí. a nivel cronológico llevas un poco un orden no demasiado lógico, quizás. Sí, la ¿O verdad es sí? que me preocupa poco el orden lógico y el tipo de obra que haga entre medias, ¿no? Porque también, mientras que estábamos haciendo esa cosa tan radical, estaba preparando, que también lo podéis ver en los álbumes, la banda sonora de un cortometraje que se llama Vértigo, Uh-huh. que es nada, dura muy poquito, que es, en este caso también, es un cortometraje que está en el límite de pieza de vídeo cortita. Entonces estuve un poco dando vueltas a ver qué tipo de composición utilizaba y bueno, pues creí o entendí en ese momento que la música electrónica tradicional, por decirlo así, era la que mejor se adecuaba, y incluso monté unas percusiones electrónicas un poco procesadas para que no suenen tambor a tambor, por decirlo de alguna manera, y que bueno, acaban funcionando bastante bien, ¿no? Hay un tema de mucha dinámica y una tensión final que se queda en un punto elevado, porque la conclusión la dejamos un poco al aire del espectador, y no tiene nada que ver con este acto concreto que es del año anterior, es decir, y que se está preparando casi en paralelo. Es decir, juego con diferentes lenguajes según me vaya requiriendo, o bien obra mía propia, que es lo que menos he hecho, o bien obra de colaboración, que es lo que más me gusta hacer. Porque finalmente es donde más jugo acabo sacando, ¿no? De la colaboración.
Pues sí, realmente la obra de Javier Bedrina, ¿no? El realizador de vídeo. Sí, esto es otro ejemplo de mis colaboraciones. Con Javier también tengo una gran amistad personal y me dijo, ¿por qué no me haces esta banda sonora? Y bueno, pues me apeteció y salió lo que acabáis de escuchar. Muy interesante. Es un vídeo que también se puede ver, ¿no? Precisamente hay un enlace, me parece, para ver el propio vídeo. Sí, sí, en la página de Hispasonic, una vez que os metéis en el perfil de Mr. Carrington, en la parte de la izquierda hay vídeos, pues ahí pincháis en vídeo y os aparece Vértigo. Se puede ver completamente la imagen y el sonido en su plenitud total. Bien, pues ahora pasamos al último álbum, que sería el... ¿Cuál el más sería? Reciente. Pues el más reciente. El del 2011, ¿no? Precisamente, de cómo sí, me quedé en los huesos, ¿no? Sí, tiene este título tan peculiar. Está estrenado en el mes de febrero, a finales. Y el título tiene que ver con el nombre que le da la pintora, como os he comentado antes, Carmela Saro, a su obra, que fue la que tanto me impactó. Y aquí fue casi una cosa de yo pedirle permiso a ella para hacerle una obra sonora. No tenía muy claro qué le iba a hacer porque me dejó completamente impactado, entonces le gustó mucho la idea, estuvimos como siempre hablando mucho. Le fui presentando los temas y al final hay colgados ahora mismo en la página 7 temas, pero realmente son 9. Entonces, realmente es un camino que recorre la pintora, que yo trato de describirlo como mejor lo he podido entender y que bueno, que se puede ir escuchando según vamos hablando, si os parece. Sí, sí, por supuesto. Lo tenemos de fondo a esta conversación de cómo me quedé en los huesos. ¿Y la pintura exactamente de qué iba? ¿Está en este caso en la exposición? Pues la pintura es una pintura de la lucha de la mujer un poco por salir del englobamiento no solo ya machista, sino de las propias trampas que se hace la mujer en el tiempo, ¿no? Entonces, la autora habla de la cosificación de la mujer, ¿no? De que la mujer deje de ser considerada una cosa. Pero incluso por las propias mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, los 4 cuadros que a mí me impactan fundamentalmente son cuadros de tamaño, pues casi cuerpo entero, donde la propia autora con su cuerpo esculpe, pinta, se embadurna de pintura y es lo que queda reflejado en el lienzo, muy, iba a decir aparatoso, realmente impresionante, en unos colores, una base negra y unos colores rojos de sangre, toda la parte de ese impacto del cuerpo contra la tela, que me dejó de verdad muy impactado. Muy interesante la obra, muy interesante. ¿Cómo se llamaba la artista? Carmela Saro. Carmela Saro, de Madrid. Sí, el estreno lo hicimos en la Galería Ra del Rey, que está en la calle de la Reina. Ah, sí. Es una galería de arte que cada 20 días casi hace una exposición nueva, es muy dinámica y hay un colectivo bastante interesante ahí dentro. Entonces, os digo, esto fue casi una petición mía a ella, decirle, Carmela, me ha dejado tu obra tan absolutamente impresionado que te quiero pedir permiso por si te apetece que te haga una cosa. Entonces, por supuesto que lo aceptó y estuvo viniendo por el estudio a escuchar músicas, le encantaron, cosa que a mí me sorprendió todavía mucho más, que así a la primera me dijera, me encanta, me gusta muchísimo y espero que los oyentes que nos están escuchando estén pudiendo disfrutar, aunque luego lo vean en la página tranquilamente y de una en una, que puedan disfrutar un poco de esas texturas sonoras que son muy narrativas. Aquí estoy tocando electroacústica porque hay temas muy abstractos, hay otros que son muy electrónica general, son sí fáciles, y el paisaje sonoro, que lo toco también ampliamente porque trato de generar con esas texturas sensaciones, es decir, las sensaciones que a mí me ha transmitido ese cuadro, yo trato al oyente en este momento de transmitírselas para que de nuevo se realimente en emociones, que es lo que trato de hacer. Si no emociono, mi música no vale. Entonces, mi única intención es emocionar. Muy interesante. Y aparte, si entramos en la ficha que se abre, por ejemplo, en el tema 1, comenzamos, sí. Pues podemos ver ahí los datos concretos de la obra, por ejemplo, que se subió el 17 de marzo, o sea que hace muy poco.
Se estrenó todo esto el 25 de febrero del 2011. Ujú. O sea, es lo más reciente realmente. Y en cuanto al equipo utilizado, tenemos solista, un sintetizador VST. Sí, eso os cuento lo que es. A ver, ¿qué es eso? Todo lo que es VST es un protocolo, un estándar de, en este caso, instrumentos virtuales. Es decir, son sintetizadores que no existen físicamente, no tienen teclas y botones y se ponen sobre un soporte, sino que están metidos en un software y generan una serie de sonidos peculiares cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tengo tanto en el estudio sintetizadores tradicionales, tengo algunos muy viejecitos de hace veintitantos años que los conservo en muy buen estado, hasta estos que son, bueno, los que me dan, o digamos, otro tipo de sabores. Es decir, en cierto modo es como un cocinero donde tiene un montón de especias y en cada momento trata de mezclar aquello que mejor le funciona. Entonces, la voz solista en este caso está hecho con un sintetizador virtual, pero los coros, por ejemplo, están hechos con un sintetizador físico, que es de la marca Korg, y el modelo es un M1, ese es un sintetizador de los 80, súper famoso. Igualmente la percusión, algo de los fondos y de los efectos de sonido están hechos con otro físico. Y bueno, y así lo vais viendo un poco el tipo de sintetizadores que utilizo. Y todos los que son VST son los virtuales. Veis que ahí mezclo de todo. Sí, 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 sí. Una mezcla realmente a veces difícil de entender, ¿no? Para una persona que esté fuera de este mundo. Sí, es como antiguamente se ponía solista, pues un señor que tocaba un violín y además era un violín, pues podía ser un Stradivarius o un Guarnieri o podía ser cualquier cosa, ¿no? Y antes ponía solista, Pepito y toca tal cosa. O en épocas más modernas, no sé qué, con una Fender Stratocaster y la pastilla de no sé quién. O también, se me viene ahora mismo a la memoria un músico tradicional de electrónica, Jean-Michel Jarre, pues en sus discos ponía todo lo que utilizaba también, ¿no? Ponía solista, secuenciador, percusión. Bueno, no, es un poco explicar si alguien tiene más interés de ver qué herramientas he utilizado. Pero para mí son simplemente herramientas, nada más. Quería resaltar, si te parece, el segundo tema, donde utilizo voces reales, que he utilizado voces de dos compañeras, Mercedes García Yoyova, que es su nombre de guerra, y Raquel Martínez, que son profesionales de la televisión, y he utilizado sus voces porque este tema me parece el más duro. Lo único que dicen en su voz es no. Pero cuando tú dices un no trágico, un no tenso, un no de desesperación, digamos que todo lo que generas a su alrededor es muy diferente a un no de no tengo más ganas de tomar café en nuestro caso. Entonces, este tema tiene esa particularidad donde trabajo con ese no para dar unos momentos realmente duros de lucha de esa mujer que se niega a una serie de cosas, que es la historia que narra esta pintora a través de sus pinturas, y yo trato de hacer lo propio a través de mi herramienta, que es la música. Pues si acaso dejamos un poco que suene la composición aisladamente para que la puedan escuchar sin nuestras voces, De acuerdo. por lo menos unos minutos.
No, 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 por favor. No, 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 por favor. No. 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 Bien, ya estamos de nuevo, después de estos noes tan interesantes. ¿Querías explicar alguna cosa más sobre esto? Bueno, que digamos que es la parte más física, más realista de lo que quiero transmitir con este tema y que da un poco el paso de lo que es la introducción de la historia que cuenta la pintora al nudo del, de esa narración. Entonces, es ese no de mujer que lucha, es ese no desesperado, hay un no terrible. Y luego hay una parte final para romper con toda esa parte tan eh, realista, donde introduzco una postproducción sonora, donde hago una repetición de bucles y muestras, un poco así fuera de lo que se podía esperar después de esos noes y esa música tan decaída que parece que nos estamos cayendo constantemente, que texturas que suben y bajan. Bueno, pues para cerrar de una manera diferente y que te quedes casi un poco como diciendo, ¿y ahora qué viene o qué ahora qué pasa, ¿no? Que es mi idea, que alguien pinche en el siguiente tema. Sí, estamos ya oyendo de fondo el siguiente tema, el 3, que dice sigue, y así hasta el final, más o menos, seguiremos escuchando esta composición más reciente de Cómo me quedé en los huesos, de la exposición de la artista que hemos comentado antes en la Galería Ra del Rey. Y bueno, pues vamos a intentar ya salir un poco de toda esta producción de los álbumes que tienes y, por ejemplo, hablarnos un poco de tu actividad actual como productor de televisión y de cine o la beca esta que tienes en Coruña dentro de poco. Bueno, pues a raíz de la primera colaboración en Los Silencios de la Catedral en el año 2004 con Paz Santos, entro en contacto con otra serie de artistas con los que ella tradicionalmente trabaja y llegamos el año pasado, al año 2010, donde inauguramos otro museo de arte contemporáneo en Corme, en la provincia de La Coruña, con otra pieza de nuevo de Paz Santos y de nuevo con música mía,
que no está todavía accesible aquí en Hispasonic. Y a partir de ahí, la dirección del museo está muy interesada en que yo produzca una obra para ellos. Entonces me ofrecen una beca para el año 2011, para el año actual, y decidimos un poco, pues por conveniencia mutua, que para este mes de noviembre próximo estaré allí in situ haciéndoles unos paisajes sonoros que finalmente van a quedar en los fondos del museo. Y van a, Corme tiene la peculiaridad que está en el Cabo da Morte, es el extremo del Finisterre, ahí el agua más suave entra siempre, vamos, con una energía interesante, hay un aire muy interesante, entonces Sí. va a He estado ahí. la obra, digamos que va a tener bastante que ver con el elemento aire y agua. Luego me sorprendió muchísimo la colonia gigantesca de gaviotas con cierto nivel de agresión que tienen en el pueblo, ya allí un problema. Y entonces tienen una serie de sonidos que se pueden volver bastante desagradables en un momento determinado. Entonces quiero también utilizarlos tanto de manera realista como muy abstracta para generar un ritmo. Gracias a la informática, como hemos hablado antes, ahora hay unas posibilidades inmensas de procesar cosas y algo como un canto de un pájaro, poderlo hacer que sea tu compás de ritmo, aunque no cante. Es decir, y es un poco las ideas así, grosso Pero modo. ¿cómo sería, por ejemplo? ¿Explica eso del pájaro? Vamos a ver, si un pájaro hace pío, 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 yo no lo desarrollo como pío, pío, sino que entre un pío y otro pío ha pasado un tiempo. Entonces, ese tiempo, casualmente, es un tiempo que yo puedo utilizar como ritmo. Entonces, cojo ese tiempo como mi base de tiempo en el que se va a desarrollar todo. Es decir, nosotros dividimos el tiempo en pulsos por minuto y en compases, y en cada compás notas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los tiempos lentos son tiempos de menos de 100 pulsos por minuto y los tiempos rápidos, digamos que de más de 120, 140. Entonces, estos pájaros, depende del día que tengan, no sé qué tiempo me van a dar. Pero esto, ya tengo ahí una parte que parto de una realidad y me veo una cosa abstracta. Pero luego, cada vez que dicen pío, yo lo puedo pasar por un sintetizador o por un procesador donde descomponer ese sonido. Hay un tipo de síntesis muy interesante que se llama síntesis granular, que sobre todo yo lo aprendí de Juan Antonio García Lleó, que es uno de los compositores con los que he hecho alguna que otra pieza. Donde se generan ruidos, por decirlo de alguna manera, con no aleatorios, sino sincrónicos en el tiempo. Entonces tú puedes trocear esa entrada de pío y que a la salida sea así, como una especie de ruiditos. Esos ruidos luego los alteras en timbre para que sean más agudos, más graves, para que se distancien en tiempo, sean ruidos largos y ruidos cortos, lo que sería una nota negra y unas corcheas o semicorcheas. Es decir, que no perdemos en ningún momento la identificación con el mundo tradicional de la música que tenemos, pero evidentemente la herramienta está a años luz de la escritura tradicional. Y por ejemplo, tú a esta beca, por ejemplo, ¿qué te llevas para hacer ese trabajo? Pues me voy a llevar un teclado maestro. Se llama teclado maestro pues a un piano, por decirlo de alguna manera, que tiene un sistema de comunicación con el ordenador que se llama MIDI, que es interface de música digital. Un ordenador portátil que ya tiene una potencia realmente importante. Y me voy a llevar probablemente otro segundo sintetizador, el Core Radias, porque tiene muchas opciones de generación de síntesis y es físico. Entonces, entre los dos sintetizadores que me llevo físicos y los que voy a llevar de tipo VST, como hemos hablado antes, que son virtuales, creo que voy a tener herramientas suficientes más todo el sonido de los paisajes sonoros reales que voy a grabar allí, que unos irán procesados, otros no. Entonces, en principio yo creo que tengo herramientas suficientes, una paleta de colores suficiente, pasándolo al ámbito pictórico, como para poder intentar hacer un cuadro de las emociones que me da ese sitio, que ya he estado allí casi un mes y realmente es muy interesante.
muy interesante. Y entonces tú recoges también, o sea, ¿qué otros elementos utilizas como micrófonos, por ejemplo, etcétera? Pues de todo tipo usarás, ¿no? Bueno, llevo un par de micrófonos estereofónicos, digamos, de alta calidad y un grabador digital que ahora mismo tiene el tamaño de una caja de puros. Antiguamente había que llevar como 7 kilos así en bandolera, pero ahora ya son una maravilla, pequeñitos con una calidad fantástica. Y una cosa que utilizo bastante y la recomiendo si alguien quiere empezar a hacer cositas son los teléfonos móviles. Los teléfonos ¿Ah, móviles, sí? si programándolos en que graben en la máxima calidad posible y en la menor compresión posible, la grabación que hacen está bastante bien. Acordémonos que hace 10 minutos, poco menos, estábamos grabando con un casetillo. Ahí todos, y el casete tenía muchísimas limitaciones. Ahora un teléfono móvil graba ya con una calidad bastante interesante. Entonces no hay que tirar la casa por la ventana ni comprar absolutamente nada porque entre los teléfonos que tenemos todos en el cajón de los móviles antiguos y los más modernos que tenemos para ponerlos en 2 o 3 sitios y diferente punto de vista sonoro para el mismo sonido. Y ahí tenemos una herramienta muy sencillita, muy básica y que funciona muy bien. O sea que puedes grabar un sonido, por ejemplo, con esos dos móviles en diferentes sitios, ¿te dices? ¿En una habitación, por ejemplo? Hombre, yo me estaba pensando en este momento en el faro de Roncudo, que es el faro que tiene Corme, y el faro tiene una parte más elevada, una parte más baja, una parte entre rocas. Entonces, el sonido que se produce del agua y del aire en esos 3 sitios, que es el mismo lugar, pero diferente altura, por ejemplo, bueno, me permite mezclar las diferentes texturas. En un momento, a lo mejor me interesa destacar más cómo rompe la ola en la última roca, que ya rompe con muy poquita fuerza, que sería la parte más baja, y en otro momento determinado, con otra de las tomas que he hecho en la parte más alta del faro, que es donde hay un rompiente mucho mayor y hay mucho más aire, hay una energía diferente, mezclarlo con esa parte, es decir, ¿por qué no? O sea, 3 tomas distintas de un mismo hecho, por así Sí, decir, ¿no? esa Con es la- 3 teléfonos móviles Ya está, simplemente simplemente. como fuente, y luego eso ya lo elaboras tú con los sintetizadores, claro. Claro, entonces puedo partir con un sonido sintetizado que me dé la idea básica y a partir de ahí irle sumando elementos naturales, procesados o no, eso dependerá cómo vaya viendo el desarrollo, o al revés, parto de esos sonidos con esos ritmos del agua o esos ritmos del aire y e irle sumando texturas sonoras de las emociones que vaya teniendo en ese momento. Muy interesante, muy interesante. Incluso, bueno, nosotros tenemos en estos momentos en la radio un programa, como te comenté, que se llama El Primer Sentido, que hablan justamente de composiciones o de llevar el sonido a nivel de arte, ¿no? Es decir, supongo que es algo parecido a lo que haces tú, ¿no? ¿O hay alguna diferencia? Bueno, al menos es la pretensión. Al menos es la pretensión. Es decir, yo cuando planteo un paisaje sonoro, insisto que lo que quiero transmitir al final es algún tipo de emoción. Entonces, para mí, arte, del tipo de arte que sea, me da igual, es aquel que transmite algún tipo de emoción. Si no la transmite, pues ya tengo serios problemas en considerarlo como tal. Entonces, yo en eso soy el primer crítico de es decir, si cuando yo lo empiezo a ir dejando las piezas que las escuche diferente gente con conocimientos, sin conocimientos, jóvenes, mayores, etcétera, y me dicen, oye, pues esto me está sugiriendo ahora mismo no sé qué cosa, digo, vale, me da igual que entienda o que no entienda, le sugiere algo, por tanto funciona y ese puede ser el camino. Entonces, en ese sentido es mi preocupación y en ese sentido sí lo considero, entre comillas, arte, mayor o menor, pero sí es algún tipo de arte, porque hay una intención Sí, no, está claro intelectual en generar esa emoción, ¿no? Sí, no, yo no dudaba en que fuera arte lo que tú No, haces. pero es que hay que dudarlo, es que hay que dudarlo. No, yo para nada, porque Hay que pienso que está dudarlo. dentro del concepto de la música tradicional que hemos escuchado siempre, pues, con otros instrumentos, con otros sonidos, pero por supuesto que es arte. Yo me refería a que en este otro tipo de artistas que juegan con el sonido, pero que no hacen música,
Sí. En concreto, o sea, no tiene ninguna relación con la música, creo yo. Pues ahí juegan con efectos sonoros, mezclados con sintetizadores, con todos estos otros instrumentos que tú has también utilizado, pero sin pretensión musical, sino únicamente como un sonido mezclado, sintetizado, elaborado, Ujú. que produce unas sensaciones, Sí, ¿sabes? de hecho hay una rama de la electroacústica que es el ruidismo, Ujú, que significa lo que dice la palabra, ruidos. Ya está. ujú, Entonces, son ruidos que pueden ser naturales o artificiales. Si son artificiales, evidentemente son sintéticos. Bueno, pues igualmente un ruido tú lo puedes hacer que sea rítmico o sea arrítmico, ujú. eh, y que sea agradable o desagradable. Los ruidos, hay ruidos que ya no son tan familiares que ya ni nos desagradan, con lo cual están en el límite de la consideración de ruido. Pero es otra de las variantes que hay, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 muy interesante, efectivamente. Pues bueno, estamos en nuestra radio investigando absolutamente con todos los sonidos, porque ya ponemos músicas también de diferentes estilos. Solo nos faltaba llegar a estos niveles de la abstracción de los sonidos. Bueno, no sé dónde vamos a llegar con todo esto. Mezclado a su vez con la pintura, con la escultura y con la abstracción pura y dura. Muy bien, Juan Carlos. Pues bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más a todo Pues esto? en principio no, que quedo abierto a cualquier duda, sugerencia o cosas por el estilo y muy gustosamente contestaré a quien me haga las preguntas. Mi correo electrónico, pues no sé si anda por la página de Spasonic, porque soy un poco despistado, pero me encuentran muy fácil en Facebook buscando Juan Carlos Carrazón, no hay mayor Ujú. misterio. Y por supuesto que atenderé cualquier duda, consulta o curiosidad malsana incluso. Muy bien, pues sí, la verdad es que sería, vamos, fantástico para cualquier persona que esté interesada en todo este tipo de sonidos, tener una persona tan experta y tan valiosa como tú, que nos has brindado esta oportunidad de adentrarnos en un mundo bastante desconocido para la mayor parte y que, bueno, ha sido un inicio y una aventura espectacular en ese sentido. Encantado de conocerte a través de este programa Café con Juan Carlos Carrazón. Bueno, Pues pues, que tengas mucha suerte en tus proyectos y ya estaremos en contacto para que nos cuentes más aventuras y más bandas sonoras que crees. pues agradeceros igualmente a vosotros el haberos fijado en mí. Y tengo una cosita después de lo de Corme, que ya espero que quedemos para enseñaros cómo ha quedado ese paisaje sonoro. Ujú. Es decir, ya para las navidades próximas. Tengo un proyecto con uno de los mejores animadores de 3D de España y de Europa, que estamos ahora mismo discutiendo en la temática y la manera de atacar el tema, y eso será para el año que viene. Con lo cual vamos despacio, pero creo que por buena senda y habrá O cosas sea, sorprendentes. introducirte en la animación, ¿no? Por ordenador. Vamos, en este caso él es escultor y animador de 3D desde Ujú. los años, de finales de los años 70 casi, es decir, él inaugura en España una saga de creativos fantástica, tiene premios internacionales y lo tenía un poco parado, pues por una serie de razones personales. Y él siempre había contado conmigo para temas de ambientación musical o de consejería musical o cosas por el estilo, pero hemos decidido que ha llegado el momento ya de hacer algo conjunto y donde yo evidentemente lo que más me apetece, aunque hago algo de imagen y videoarte, no es el momento, lo que más me apetece es trabajar con él un audiovisual completo de animación y en donde yo formaría parte del sonido, los efectos y todo ese mundo sonoro. Muy interesante. También antes que me olvide, que quería comentarte que estamos grabando esta conversación por Skype y que tú fuiste uno de los beta testers más viejos de Pues estos, ¿no? sí, en efecto. De hecho, en los archivos de las dos noticias Ujú. hay algún archivo de Javier Bedrina, que lo hemos comentado antes como director de este corto Vértigo Vértigo, sí. y mío, porque éramos de los poquitos en España que tenemos Skype funcionando, pero vamos, como si fuera nuestra agua de todos los días. Ujú. Yo lo he utilizado como herramienta profesional fundamentalmente para comunicarme con el extranjero y para desapolillar los idiomas que hablo. Entonces era fabuloso poder hablar con gente, además se hablaba, cada uno te hablaba en un idioma y tú respondías en otro.
Entonces hacían ruidas muy interesantes. Siempre me ha parecido una herramienta fantástica para compartir, pues eso, amistades, conocimientos y profesionalmente salvarte de muchos problemas. Ujú. Sí, sí, nosotros lo usamos ya desde hace tiempo para hacer las tertulias Culturarte, que empezaron así justamente por Sky hace 4 años, que luego han pasado a hacerse en sitios físicos reales, en Valencia concretamente, hacemos en la FNAC de Valencia cada 2 meses. Y ahora con la Radio Culturarte pues estamos volviendo a retomar el Skype de nuevo para la grabación de entrevistas como esta, pero que realmente yo estoy sorprendido de cómo se oye la calidad de esta entrevista, que lo van a disfrutar nuestros oyentes, a diferencia de otras que hemos tenido pues que no están tan bien como quisiéramos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, no nos sonreemos más. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Juan Carlos, que tengas mucha suerte. Y cuando queráis me tenéis. Un saludo para la audiencia y hasta pronto. Vale, chao.